Bueno, nos metemos ahora en la primera entrevista del día. Ya está con nosotros la presidenta del BPS, del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. Hay muchos temas para conversar con ella. Vamos a comenzar con el aumento de las jubilaciones. 5,97 va a ser este incremento también de pensiones. Va a comenzar ahora en febrero a pagarse, concretamente hoy es el calendario de pagos, bien, y después continúa en marzo la segunda parte. ¿Cómo se llegó a este porcentaje? Bueno, este porcentaje es el que establece la Constitución de la República, que dice en su artículo que corresponde que en realidad es el aumento que hayan tenido los salarios en el año 2025 o en el año anterior. Entonces, a más de 735.000 jubilaciones y pensiones les corresponde este aumento, que es el aumento, de nuevo, que fue lo que evolucionó el salario en el 2025. Y este es por encima del costo de vida, un 2,32%. Estamos retornando una senda de incremento que se llama real, o sea, por encima del costo de vida del 2,32%, como tú decías, porque la inflación fue muy bajita, fue 3,65%. La idea acá es además aclarar que el gobierno, en cumplimiento de una promesa, otorgó un ajuste adicional a las jubilaciones y pensiones mínimas, que se otorgó un 2% el año pasado retroactivo a julio. Esto se suma a ese aumento, o sea, no se va a descontar, sino que se suma a ese aumento para los casos de las jubilaciones y pensiones mínimas que tuvieran como único ingreso esa jubilación mínima. De todas formas, se pretendía llegar al 6%, ¿no? En un inicio, ¿o era la promesa? La promesa era 3. O sea, la promesa del gobierno siempre fue 3, que fue lo que el gobierno anterior había dado como adelanto, que lo otorgaba y después lo descontaba del aumento de enero. Por eso aclarar que en realidad no se está descontando, o sea que ese 2 se agrega, se suma a este 5,97, al cual se va a sumar además un 1% adicional que ya está pactado en el decreto a partir de julio de este año de nuevo, para las jubilaciones y pasidades mínimas. Para las 735.000 jubilaciones y pensiones que teníamos a diciembre, el ajuste es lo que establece la Constitución, que es este 2,32 por encima del costo de vida. ¿Esto implica también a aquellos que se jubilaron en el 2025? En realidad, en el 2025, ¿qué es lo que ocurre? Ponele que tú te jubilás en mayo. Hasta mayo tú no estabas jubilado. Pero ¿qué se te hace al calcularte tu jubilación? Yo te actualizo tus salarios hasta el mes anterior a mayo. Y te los actualizo con ese índice. O sea que tu jubilación calculada en ese momento ya tiene el aumento en tu salario. Claro. Entonces, luego cuando se te calcula el aumento, no te corresponde todo el año. Te corresponde la prorrata de mayo a diciembre. Eso es exclusivamente para los casos de las jubilaciones con alta en el 2025, que depende del mes del alta, es la prorrata. Bien, a propósito de jubilaciones, Presidenta, ¿han logrado acortar los tiempos de duración del trámite de la jubilación? ¿En cuánto está hoy por hoy el promedio? Bueno, lo que pasa es que el promedio depende de cada caso particular. Pero si tú, por ejemplo, que es más o menos el 16% de los casos mensuales son casi inmediatos. Porque tienen, en esta cosa que nosotros hicimos, digamos, de mirar el trámite en su complejidad en función de tu situación y no que todo trámite pase un estudio más profundo, a partir de julio se implementó que si tú te presentás en el mostrador de BPS, tenés los años de edad, tenés los años de trabajo y estás, por ejemplo, sin actividad, o sea, no tenés ingresos, te hacemos la jubilación casi en el momento. Incluso si tuvieras que hacer un reconocimiento de años, se te empieza a pagar con los datos que tenemos y después eventualmente se recalcula. Eso es el 16% de las jubilaciones que se tramitan mensualmente, unos 310 casos, porque recordemos que los 8.800 trámites de prestaciones que nosotros tenemos no son todos de jubilación. O sea, son reconocimientos de servicios, etc. Ahora, hay una línea que nosotros vamos a trabajar en todo el quinquenio, pero que el año pasado trabajamos mucho y está dando muy buenos resultados, que tiene que ver no solo con la disminución de los tiempos, que de nuevo, depende del caso particular, porque hay personas, yo siempre aclaro, si tú tenés que hacer un reconocimiento de años de trabajo, porque hay años que no están en tu historia laboral, y tenés que presentar testigos, eso demora. Claro. Si tú trabajaste en muchos países, por ejemplo en Australia o en Brasil, bueno, eso demora. Claro. Porque es un trámite, entonces depende de cada caso. Pero lo que nosotros estamos profundizando es esta línea de tratar de tener una atención más cercana, más empática y un trámite cada vez más tratando de personalizarlo dentro de lo posible. Hoy por hoy en Uruguay, ¿cuántos trámites de jubilación se inician mensualmente, promedialmente? Bueno, de jubilación, 8.800 son los de prestaciones. De jubilación creo que en el entorno de unos 3.800, 4.000, depende un poco el mes.
pero solo jubilación, ¿verdad? Jubilación. De esas, un 16% son los que se pueden hacer de manera casi inmediata, como decía usted. Exactamente. Parece una cifra baja para aquellos que no conocemos bien el sistema. ¿Por qué hay tantos trámites complejos? O sea, ¿qué realidades encontramos en el Uruguay? Bueno, hoy en día, primero y principal, hay muchos trabajadores que nosotros lo sabemos por los estudios, que en realidad su limitación no es la edad, sino los años de trabajo. Entonces hay muchos trabajadores que van a llegar a la edad mínima posible, pero no tienen los años de trabajo y tienen que esperar hasta completarlos. Estos son más o menos la mitad de los casos por lo que sabemos de los estudios. Ahora, a la fecha de hoy se da una particularidad que en realidad creo que la generación más afectada es esta que tiene que hacer el reconocimiento de años de trabajo hasta mayo de este año, que es que la historia laboral existe recién desde el año 96. Claro. Y antes de eso el BPS no tiene registros. Es cierto que se ha hecho un esfuerzo muy grande de reconstrucción y hay una cantidad de datos que se construyeron, pero todavía hay una cantidad de datos de personas que faltan. Si tú trabajaste en empresas unipersonales, si trabajaste en empresas que ya cerraron. Eso requiere una pesquisa, digamos. Exactamente. Okay. Entonces, todo está es probablemente por eso que todavía el número de trámites express, digamos, automáticos, no los tenemos tan consolidados. Por decirte algo, yo hoy tengo 54 y soy como la primera generación de la historia laboral completa. O sea, podríamos pensar que en un entorno de unos 15 años más, esa gente ya, la mitad tendría como una posibilidad de decir, bueno, tengo mi trámite pronto en el momento. Pero esto depende un poco de que podamos ir avanzando en la reconstrucción de la historia anterior al 96. ¿Y todo está digitalizado o tienen que ir a buscar al papel? Todo lo que es posterior al 96 está digitalizado. Lo que no quiere decir que de repente tú tenés que hacer una denuncia porque la empresa no te aportó. Eso corre por otro carril, pero está todo digitalizado. El tema es antes del 96. Allí sí, si no está ya reconstruido, porque si es un esfuerzo, hay que ir a buscarlo, ya no el papel, sino las planillas de trabajo escaneadas, o también a veces el papel, que tenemos en muchos lugares del interior, muchos depósitos con las planillas de trabajo del Ministerio de Trabajo. Presidenta, en un mes comienzan las clases, el ciclo lectivo. Le quiero preguntar si tienen algún plan de modificación en torno al otorgamiento o no de las asignaciones familiares. ¿Va a haber este año alguna modificación en eso? No, asignaciones familiares, como siempre, se van otorgando. Son unas 465.000, eran en diciembre. Sí. Y en principio lo que sí está en discusión o en conversación, pero eso es algo que surgirá del diálogo social, o sea, entiendo que no necesariamente se instrumenta automáticamente este año, pero depende de lo que parta del diálogo. Hoy la ley establece que hay condicionalidades en donde eventualmente se puede suspender el cobro. Exacto. Hay un primer control en junio donde se controla la inscripción en los centros educativos y un segundo control que empieza allá por octubre y se finaliza en diciembre, que es el control de asistencia. Vale decir que los números son escasos en relación a estos 465.000 que se cobran, pero es una condicionalidad y la ley hoy y el decreto obligan a eso. Lo que está en conversación, pero eso dependerá de lo que surja el diálogo, no estoy en condiciones hoy yo de anunciarlo, porque todavía no es un acuerdo, es la necesidad de que siga habiendo condicionamientos o no, ¿no? O sea... ¿Cuál es la postura del BPS en el diálogo sobre esto? En realidad el BPS forma parte del gobierno, entonces la postura del BPS va a ser la postura del gobierno, por lo menos de los directores políticos, ¿no? Porque los sociales tienen su propio carril en ese diálogo. En particular hay bastante evidencia académica, digamos, y de la realidad de que en realidad las personas más vulnerables, por ejemplo, nosotros el año pasado cuando se realizó la revinculación educativa, los que no lograron revincularse eran sobre todo mayores de 14 años, que por su situación familiar estaban trabajando. Eso les complicaba la inserción en el centro. Uno podría ver que si en realidad les retira el beneficio, en realidad agrava una situación de vulnerabilidad, no la mejora. Okay. Yo entiendo que las condicionalidades surgieron también como una demanda social o una demanda de parte de la población que entiende que si uno va a subsidiar algo con sus impuestos debería tener una retribución o como una manera de decir, bueno, pongamos alguna garantía para el esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo se realiza. O sea, creo que es una discusión más política, si querés, o de la sintonía fina de las presunciones de cada uno, que creo que el ámbito adecuado para darla allí es el diálogo. Debería dejar de asociarse la asistencia académica a la prestación de este dinero. Bueno, es que seguramente eso va a estar arriba de la mesa. Lo que estoy diciendo es que eso no depende ni del BPS, ni en este momento es un acuerdo. Es una decisión política. Algo, claro, pero se va a plantear en el diálogo social donde no solo está el gobierno. Okay. Y bueno, dependerá de los acuerdos que se logren allí. Presidenta, ¿fueron muchos los productores que se acogieron a la posibilidad de prórroga en los aportes por el tema de la sequía en la zona sur? No, en realidad los que...
habían pagado eran casi la totalidad, alrededor de un 15%, te estoy diciendo de memoria de los últimos datos, fueron los que quedaron, digamos, que se acogieron a la prórroga. Esto ocurre en general, muchas veces se reclama, digamos, la postergación del pago, pero después en lo efectivo, en general, en las prórrogas del vencimiento rural, la mayoría paga en la fecha que estaba estipulada. Lo que no quiere decir que este 15% que se podía coger, como estaba previsto en el decreto, en mayo se le vencería el cuatrimestre que venció ahora en enero y en julio se le vencería el que venció en mayo. Bien. Esto me lleva a preguntarle, ¿cómo está la morosidad del banco? En realidad la morosidad del banco anda en un entorno de 2 y pico, te estoy hablando de los números del 2024, pero todavía no tenemos cerrados los del 2025. No son números alarmantes, es un número muy gestionable. Lo que pasa que también es cierto que tú pasás a una gestión de morosidad administrativa, digamos. Tú tenés dos niveles. La gestión de la morosidad administrativa, que tiene que ver más con acciones operativas del BPS, de llamarte. Y después tenés otro nivel que es una gestión de morosidad ya judicial, digámosle. Claro. ¿Sí? Para ese nivel hay ciertos niveles mínimos que no se pasan, porque tú tenés costos de timbres, costos de abogados, costos de transacciones judiciales que no ameritan, si tú tenés, por ejemplo, una deuda, por ponerte una ridiculez, pero de 6.000 pesos, no amerita pasarla a una gestión judicial. En esto de gestión de cobro, la morosidad anda en el entorno del 2 y pico, pero de nuevo, uno, ¿qué es lo que gestiona? Porque tú no lo preguntaste, pero lo aclaro, la gente confunde mucho lo que es la gestión de la morosidad, que es una deuda que yo sé que tengo, con la evasión, que es otra cosa. La evasión en realidad a nivel nacional, lo que uno ve, y acá hay una gran noticia, y es que el año pasado, en el 2025, el país generó en el entorno de unos 27.000 puestos de trabajo por la encuesta Continua Hogares, pero generó formales, porque eso es lo que dicen los puestos, las personas cotizantes en el BPS, unas 20.000 puestos más, o sea, personas que están cotizando en la Seguridad Social con empleos nuevos y formales. Entonces, la evasión, digamos, que tiene que ver con esto que llamamos la informalidad, anda en el entorno de un 21,9, cerró en el 2025, muy similar a la del 2024. Igual es una cifra alta. Sí, si uno lo mira, o sea, para mí es alta, sobre todo en relación a los derechos de las personas. Claro. Nosotros allí avanzamos en el presupuesto, desde el BPS, en el presupuesto quinquenal propusimos un artículo en donde en realidad se le daba al Poder Ejecutivo la misma potestad que se le daba para la DGI, que es designar agentes de retención, que eventualmente eso puede ayudar a que las personas tengan menos comportamiento de no pago aportes y tengan mayor cobertura, obviamente en donde sea razonable, ¿no? Uno no designa agentes de retención a cualquier persona, claro, ¿no? Okay. Tienen que ser empresas. Es un tema que estamos estudiando, eso entendemos que va a contribuir. ¿Y quiénes serían los agentes de retención? Lo estamos estudiando, pero en principio lo que hay que encontrar son empresas que tienen sobre todo trabajadores en cantidad, digamos, y que son aptas para retener. Pero entendemos que todas esas son medidas para bajar la evasión. Igual no quiero dejar de decirte que yo creo que es un nivel alto para Uruguay, que además tiene una cobertura casi universal en la vejez y las prestaciones dependen del aporte. Esto quiere decir que hay gente que no aporta y por tanto va a tener dificultades para la causal. También es cierto que si uno mira el contexto de América Latina, es una maravilla porque todos los países, en particular, por ejemplo, Paraguay tiene niveles de evasión del 70%, evasión, ¿no? Colombia más del 40%, y el propio Uruguay, si miramos allá por el 2002, el nivel de informalidad era en el entorno del 40%. O sea que es cierto que es alta, también es cierto que hay como un nivel friccional en todas las sociedades que, bueno, siempre existe un nivel de evasión que uno no puede bajar. Somos un país avanzado en cuanto a leyes laborales y a veces estas cosas nos sorprenden también. Por eso quería preguntarle a propósito de la temporada de verano, que muchas veces se presta justamente para la informalidad, para situaciones que llevan a esta realidad. ¿Tienen más o menos un mapeo de cómo fue esta temporada? ¿Trabajaron fuertemente en ese sentido? Eso se hace siempre. O sea, nosotros en realidad en lo que son los empleos afrales, siempre hay acciones de fiscalización, no solo directas, sino del mostrador para adentro, ¿no? O sea, de revisión de lo que son datos estadísticos, que se hacen todos los años. En general, como son operativos que son de fiscalización, no se comunican. Podemos después decir los resultados, pero claro, no avisamos a priori. Pero sí, en todas las temporadas, digamos, de verano, y en particular en los lugares que son tradicionalmente turísticos, uno le pone un foco de revisión, no solo de nuevo de inspecciones directas, o sea, no tiene que ver uno el inspector en la calle, que también va,
sino hay acciones de fiscalización a través de datos estadísticos. Bien. ¿Y cómo han visto lo que va hasta ahora la temporada? Bueno, por lo pronto parecería que viene siendo una temporada buena, ¿no? En términos números macro, te digo. Pero digo de la informalidad. Lo que veníamos conversando, no hay nada que se esté saliendo, digamos, de lo que era lo esperable o el promedio del pasado. Pardo, no hay nada. Sí. Tenemos estos 20.000, o sea, el cierre del 25, no tengo los datos de un mes en particular, pero lo que hay es mayor formalidad. O sea, en los empleos que se generan hay una mayor formalidad. Tenemos estos 20.000 nuevos puestos cotizantes. Bien. Ahora, en particular del mes de enero, no hay nada que se salga, digamos, de lo esperable. Presidenta, sí. No, usted dispuso, usted no, el organismo dispuso el cese de la gira de pagos para algunas localidades, lo cual generó cierto malestar. 9. Supongo que en 9. En algunos casos generó cierto malestar, hasta algún planteo, si no leí mal, en la institución de derechos humanos, porque se señala que, bueno, los jubilados se tienen que trasladar con el riesgo que representa. ¿Hay alguna posibilidad de dar marcha atrás con esta decisión o no? Yo me voy a tomar, te agradezco muchísimo la pregunta, me voy a tomar 2 minutos para explicar cuál es la situación. Porque cuando uno gestiona y tiene la responsabilidad de velar por muchas cosas, a veces no toma la decisión mejor, toma la menos mala, que es este caso. Nosotros somos totalmente empáticos con los lugares del interior que tienen personas que eventualmente tienen que cobrar. ¿Cuál es el tema acá? La gira de pago en realidad es yo te voy a pagar con la plata, ¿verdad? Exacto. El BPS no es un ente que esté muy habilitado, digamos, en condiciones para realizar eso con las normas de seguridad que la ley establece. Hay una norma, una ley y hay varios decretos que dicen cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para estar habilitado para hacer eso en buena forma. El BPS, desde que esa normativa se aplicó, viene pidiendo sucesivas prórrogas. En la última prórroga que pedimos tuvimos muchas reuniones con el Ministerio del Interior, no solo por la prórroga, sino para ver cómo podíamos, porque hay muchos, tú me decís, suspendieron en 9. Nosotros pagamos en 203 puntos del país y quiero aclarar además que esta no es una política de este directorio del BPS. Se sacaron 49 giras de pago entre el 2010 y el 2019 y 34 en el periodo anterior. O sea, esto trasciende las administraciones y es por esto que te voy a explicar. Entonces, nos hemos reunido con el Ministerio del Interior para también lograr más seguridad en las que estamos manteniendo y ellos colaboraron con nosotros en ver cómo podíamos avanzar en que el BPS cumpla la normativa de seguridad. Que entre otras cosas, por ejemplo, aunque uno tenga el dinero, que es muy costoso y hoy no lo tengo, pide una habilitación de los locales, que serían las sucursales de BPS, que hoy no estamos en condiciones de cumplir. Entonces, ¿cómo es ese tema? Van los funcionarios del BPS con el dinero, un guardia, en un auto común a pagar. Eso implica riesgos para mis funcionarios, implica riesgos para los beneficiarios. Entonces, en una evaluación general se hicieron varias etapas. En esta primera etapa, estas 9 localidades que retiramos son localidades que tienen cajero en la localidad. Te pongo como ejemplo que cuando yo llegué al BPS se había sacado Tupambaé en el periodo anterior, que no tenía cajero en la localidad, lo tenía a 20 kilómetros. Eso siempre genera un malestar inicial, después se tramita con corrección. De hecho, yo esta semana estoy yendo al interior para aclarar, porque el diputado que hizo la denuncia, en realidad yo hablé con él varias veces, le expliqué, bueno, obviamente él sigue sosteniendo que es un tema de, sobre todo mirando la facilidad para las personas de cobrar, creo que no está ponderando adecuadamente el tema seguridad de las personas y de quienes pagan y nuestros funcionarios. Entonces, estas 9 localidades que tienen cajero fueron parte de lo que nosotros hicimos como plan, en particular, para pedirle la prórroga al Ministerio del Interior. Y entonces, lo que estamos ponderando para sacar estas 9 giras, que, vuelvo a decir, estamos dejando muchas más, donde o no hay cajero, no hay redes de cobranza, o hay otras situaciones, y todo eso lo estamos mirando, digamos, a ver cómo hacemos. En estas 9 sí hay cajeros. Sí. En todas estas, para que quede claro, nosotros tomamos la definición allá por octubre y se estableció una cadencia donde fueron funcionarios de la localidad que pagan, funcionarios de Montevideo, se hizo un folleto, se hizo comunicaciones por la radio, se avisó a las personas, se habló y se coordinó con el BROU, no solo a nivel de acá central, sino de cada localidad. En las localidades que había mayores pagos, por ejemplo, la localidad de Belén y algunas localidades de Cerro Largo, se coordinó la reposición del cajero.
Se colaboró con la apertura masiva de cuentas desde el BROW. Y esto se fue haciendo con mucha cadencia, avisando que en febrero era la última pasada. Y de hecho, entre el primer mes que se hizo y el segundo, en muchas localidades bajaron la mitad de los recibos. Y no hubo ningún problema para el cobro en ese periodo. ¿Se entiende? Sí. O sea que esto también, aclaro, se hizo con mucho respeto por las personas, con mucha cadencia, con colaboración con los usuarios de acompañarlos, decirles tienen que ir al BROW. Y nos quedaban, de los 894 recibos que se pagaban en esas 9 localidades, en la última gira quedaban unos 22 recibos de personas que no se habían pasado, digamos, al cobro. Y se los llamó personalmente. A la fecha nos quedan ubicar solamente a 2. O sea, entiendo la postura. Lo que yo digo desde el BPS, y de nuevo aclaro, no es de esta administración, es una política de larga data en la institución y que tiene como base el tema de la seguridad de las personas, que es innegociable, ¿no? También nos pasa, y esto depende de cada localidad, y obviamente nosotros somos recontra empáticos con los usuarios, pero también nos pasa que a veces, te pongo un ejemplo, Barra del Chuy. Barra del Chuy no tiene cajero, por lo cual hoy tiene gira pago. Lo que les pasa a nuestros funcionarios es que no bien llegan de pagar, ven a los usuarios en el Chuy comprando, porque la gente también se tiene que trasladar. O sea, ponele que en la localidad tú no tenés cajero, pero quizás también te tenés que trasladar a comprar. Entonces tú vas igual, ¿se entiende? Sí. Todo eso es lo que estamos evaluando para las 2 etapas que vienen. Pero de nuevo aclaro, somos empáticos, no estamos negando que genera molestias, no estamos negando que las personas estarían más cómodas en otra situación, pero nuestra misión como directores del BPS es ponderar y sobre todo no negociar con la seguridad de las personas. No solo nuestros funcionarios, sino los usuarios. Porque en particular el diputado que hizo la denuncia me dice, bueno, pero acá nunca pasó nada. Bueno, pero puede llegar a pasar por cómo está la sociedad y por cómo están las cosas. Y el tema es que no pasa hasta que pasa y el día que pasa es un impacto mayor. Pardo, le quería consultar sobre las certificaciones médicas que aumentaron en el 2025. ¿Esto es una tendencia? Yo no podría decir eso. De hecho, me viene bárbara la pregunta para aclarar. El BPS, ¿qué es lo que hace con las certificaciones médicas? El BPS es quien gestiona toda la información, porque es el que recibe la información de los prestadores de salud, que son los que certifican, en lo que se llama el Sistema Nacional de Certificación Laboral. Una cosa son las certificaciones, que a fines de diciembre teníamos unas 148.000 o 146.000. Otra cosa son las personas certificadas, porque una persona puede tener más de una certificación. Esas eran 106.000 a fines de diciembre y son las que crecieron 8% en relación al año anterior. ¿Esas son cifras mensuales? Sí, mensuales. Y otra cosa son los subsidios por enfermedad a cargo del BPS, que eran 53.700, porque o no todos los trabajadores certificados tienen derecho, porque hay que cumplir ciertos requisitos, o en sus organismos de origen tienen su propio sistema de pago del subsidio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos si vemos el año pasado? A junio del año pasado, que es el pico más grande, porque esto no es, o sea, yo sé que hay publicaciones que hicieron un promedio, pero en realidad uno lo que ve es que arrancan bajo, crecen hacia el invierno y después empiezan a bajar, que es lo que pasa todos los años. Si uno mira junio del año pasado, la cantidad de certificaciones era 189.000, nivel muy similar a junio del año anterior. ¿Qué eso qué supondría? ¿Qué porcentaje de la población activa? En realidad en personas es un 7% más o menos de las personas cotizantes. Cotizantes. En personas, no en certificaciones. Claro. Ahora, después de ese periodo en junio, empiezan a bajar las certificaciones y llegan a diciembre el número que te comenté de 148.000. ¿Este 8% es puntual respecto al año anterior? ¿Va a ser permanente? No lo sé. Eso requiere estudios más profundos. Y después lo que yo siempre aclaro es, no compete al BPS controlar si la certificación se hizo bien, se hizo mal, si corresponde, porque el BPS no es el organismo de contralor. Pero nota que ha habido un aumento desde que se implementó el nuevo sistema que no va a controlar el médico de BPS. Lo que pasa es que el nuevo sistema se implementó ya por el 2011, si la memoria no me falla, que se delegó a los prestadores de salud la certificación. En realidad lo que pasa es que también yo no puedo sin un estudio serio que le correspondería hacerlo al Sistema Nacional Integrado de Salud y en todo caso en coordinación con la JUNASA, de la cual también forma parte del BPS y nosotros podemos colaborar porque tenemos los datos, pero sin un estudio serio de si hay efectivamente un aumento, a qué se debe, si este aumento se debe a cuestiones de patologías emergentes como por ejemplo las patologías psiquiátricas,
que son más relevantes que antes, bueno, eso no lo sé. Uno puede hipotetizar, pero hasta que no estudiamos no lo sabemos. Muy bien. Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social, muchas gracias por haber venido. Por favor, un gusto y a las órdenes. Un placer. Momento ahora de repasar títulos en Arriba Gente.